Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días, principalmente a los que tienen la oportunidad de acompañarnos en la transmisión de este webinar en vivo. O definitivamente también un saludo para todos los que nos estén acompañando de manera diferida. De manera posterior, estén consultando este webinar que hemos preparado con mucho gusto para ustedes. Quisiera, antes de saludar a nuestro invitado de hoy, quisiera muy particularmente agradecerle en particular a Colombia, a Ecuador y a Perú, quienes de manera bastante entusiasta han tanto enviado mensajes como favorecido todas las publicaciones relativas a proyectos de consultoría B2BMX. Entonces, un saludo para allá. Por supuesto, también un saludo a los coterráneos mexicanos. Y de acuerdo a las estadísticas de redes sociales, también hemos tenido interés de algunos países en Norteamérica, llegando hasta Alaska, y un par de países en Europa. Entonces, un saludo a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este tema. El tema de hoy es un tema muy interesante que de hecho es la continuación del webinar que pudimos compartir con ustedes hace un par de semanas. Nos encontramos todavía dentro de este gran tema que se llama los 5 errores más comunes cometidos por las empresas, y en esta segunda toma o en este segundo capítulo nosotros vamos a hablar de este particular que son los proyectos adentro de las organizaciones. Todas las organizaciones, se den o no se den cuenta, que es parte de lo que vamos a abordar con nuestro invitado, acometen de manera bastante frecuente proyectos al interior de sus espacios de trabajo. Entonces, dada la relevancia y la cantidad de recursos que implica ejecutar o llevar a cabo un proyecto dentro de una organización, es que definitivamente consideramos que era importante traer a llevarlo, a compartirlo con ustedes en este espacio. Algo más que quisiera compartirles antes de avanzar con la presentación de Manuel es quizás dos notas de una, por qué le hemos llamado 5 errores y por qué hemos utilizado esta notación para referirnos. Para eso permítanme compartirles una experiencia muy personal. Uno de los mejores tutores que yo tuve cuando estudiaba gestión de proyectos, de hecho lleva un listado internacional que él llama el catálogo de la catástrofe. Y ese catálogo de la catástrofe es un compendio bastante amplio de proyectos fallidos alrededor del mundo. Y yo en su momento le pregunté por qué había elegido un nombre como ese y no un nombre como suele hacerse en lenguaje positivo, de las 5 mejores prácticas o los proyectos más exitosos o algo que estuviera en términos positivos. Y él me decía que por la forma en la que estamos cableados los seres humanos, la forma en la que estamos cableados para procesar la información. Él me decía, es más fácil que obtengas una respuesta de alguien cuando hagas notar que algo ha fallado, porque él inmediatamente se va a mover a modo de encontrar el error. Y cuando tú hablas de algo que fue exitoso, nuestra mente se programa para lo contrario, se programa para pensar que todo salió bien. Y definitivamente si todo salió bien hubo una cantidad de factores que lo favorecieron, pero al enfocarte en todo lo que salió bien, podrías estar dejando pasar muchas fuentes de error que de haber sido de otra manera pudieron haber llevado el proyecto a una circunstancia diferente. Entonces, retomando la idea de este tutor, un profesional inglés, por cierto, de la Gran Bretaña, y retomando la idea, es que lo hemos llamado como los 5 errores más comunes, con la expectativa de que todos ustedes tengan en su mente qué es lo que debemos evitar, no porque huyamos al éxito, que a todos nos agrada, sino para que nosotros estemos en modo de detectar dónde podríamos estar teniendo un área de oportunidad y en consecuencia mejorar. Esa es la primera nota. La segunda nota que quería compartir con ustedes, también si me lo permiten, es que, y aquí voy a recordar la frase de otra persona y nos dice que cualquier persona puede hacer las cosas complicadas, pero la verdadera genialidad está en hacerlas más sencillas. Entonces, con eso en mente, y acompañado por Manuel, que ahora sí ya estoy por presentar. Sabemos que el área de gestión de proyectos es una de las áreas del conocimiento más especializadas. Ya hay certificaciones, entre ellas las más famosas, seguramente conocen la del PMI, pero hay muchas otras alrededor del mundo con un nivel de especialización y de cantidad de horas de especialización de los recursos bastante alta. Este no es un webinar para project managers. Este es un webinar con asistencia heterogénea en el que seguramente nos acompañarán líderes de algunas organizaciones que no han tenido la oportunidad de tener esta formación, pero que sí eventualmente son colaboradores o decision makers dentro de los proyectos. Entonces vamos a hacer un esfuerzo muy importante en hablar de la manera más sencilla posible para poder transmitirles lo que queremos compartirles hoy. Y ahora sí, ya, sin más preámbulo,
Permítame presentarles a Manuel Mora, quien algunos ya conocen porque nos acompañó en un podcast hace poquito más de medio año. Podríamos hablar mucho del perfil profesional de Manuel. Él ya tiene varios años en la industria, varios de ellos, un buen número de ellos como project manager. Yo diría, o si me permites, Manuel, más que presentarte como un project manager certificado, yo te quisiera presentar como un apasionado de los proyectos, porque a mí me consta la pasión con la que estudias y gestionas tus proyectos. Entonces, conozcamos a Manuel como un apasionado de los proyectos y bueno, pues muchísimas gracias, Manuel, por aceptar la invitación de acompañarnos hoy. Gracias a ti, Ricardo, y un saludo a todas las personas que están conectadas, viéndonos acá, interactuando acá y que nos van a acompañar por los próximos minutos también. Pues bien, pues vamos a comenzar. Entonces decía yo que los proyectos se den o no se den cuenta, las organizaciones, muchas de ellas ya los están ejecutando ahora mismo. Y permítanos compartirles entonces el primer punto que nosotros identificamos y que deseamos conversar con ustedes es inadecuado planteamiento del proyecto. Todo comienza, va a sonar un poco extraño, u obvio, todo comienza por un principio, un proyecto que no ha sido planteado adecuadamente desde el inicio, tiene poca expectativa de llegar a buen fin. Platícanos un poco, Manuel, desde tu experiencia y tu perspectiva. ¿Por qué crees que caemos de manera tan frecuente en este inadecuado planteamiento del proyecto? Mira, en ocasiones, o cómo debía suceder con un proyecto, que el proyecto debe tener un fundamento, digámoslo, teórico, un caso de negocio que indique el motivo por el cual se está gestionando, se va a gestionar ese proyecto, o que indique pues los motivos por los cuales la organización desea comenzar con esta iniciativa, porque todavía no es proyecto hasta que se formaliza. Y entonces, al no contar con esos elementos para decir contra qué voy a medir entre el principio y el final del proyecto, muchas veces los proyectos simplemente nacen a modo caprichoso, digámoslo de esa forma, sin caer en la discusión de que sea capricho del dueño de la empresa que quiere hacer un proyecto de X cosas, sino que la falta de basamentos puede influir en que un proyecto no se ejecute de la forma positiva, de que pueda hacer que a mitad de camino se cancele, se rechace o simplemente sea un proyecto que entre en, digamos que en deterioro, digámoslo de esa forma, ¿no? Y el hecho de no tener precisamente esa documentación, pues, esa documentación, perdón, hace que se ponga en tela de juicio el proyecto en sí. Y fíjate que has mencionado algo realmente muy, muy importante, pero no quise interrumpirte, porque ¿Vale? dijiste al inicio de tu intervención algo absolutamente fundamental. ¿En qué momento se formaliza eso que podría ser una idea, una iniciativa? ¿A alguien se le ocurrió, le llegó la inspiración? ¿En qué momento eso se vuelve un proyecto? Porque te ha ocurrido, seguramente también lo habrás visto, que alguien dentro de la organización con cierto nivel jerárquico tiene una idea, le llega la inspiración de algo que vio en televisión, un comercial, leyó una revista, o qué sé yo, de algún lugar llegó la idea, lo plantea en una junta de dirección y de pronto eso ya, a idea de él, eso ya se convirtió en un proyecto. Y también lo mencionaste igual de importante, pero no hay un caso de estudio, no hay un business case, no hay documentación formal que lo soporte. Entonces, de una idea, de repente ya se pasa a que alguien ya dice que esto es un proyecto. Correcto. Y de hecho, se me viene a la mente una frase del autor del Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, y es que un plan, perdón, una idea sin un plan es un deseo. Y Ah, ya, es simplemente un deseo y queda en eso, queda en deseo. Entonces, o como dicen también, como dice el viejo adagio, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y que sea un poco jocoso, pero el hecho es que el mismo tema pasa con un edificio. Tú no vas a construir un edificio comenzando por las ventanas o vas a comenzar construyéndolo por el vaciado o por la construcción de los plafones de cada uno de los pisos. Tú comienzas desde las bases, cementando bien las bases, la parte antisísmica, todo ese tema y todo eso está relacionado con la documentación del proyecto. Ojo,
No con esto quiero decir que hay que hacer una Biblia, que sean de 500 páginas, que sea una copia del PMBOK sexta edición. No, no quiero decir esto, sino que tenga el basamento suficiente y que sirva para el análisis de factibilidad de que ese proyecto en realidad pueda ser útil para la organización para cumplir con sus objetivos estratégicos o que simplemente sea eh, para llegar precisamente a un punto en que la empresa quiere llegar. Porque, bueno, aunque he prometido al inicio que no nos vamos a complicar demasiado con terminología específica de gestión de proyectos, creo que sí vale la pena mencionar que ese documento, realmente llamado Project Charter, si ese Project Charter nos ayuda a identificar en ese planteamiento del proyecto qué es lo que estoy buscando, de qué manera lo estoy buscando, por qué lo estoy buscando, ya tendremos al menos la mitad de las respuestas. Es desafortunadamente bastante frecuente eso que decíamos, quizás alguien vio una iniciativa, una idea, de repente ya quiere que alguien esté de responsable, quiere comenzar a hacer seguimiento y los que están sentados a la mesa todavía ni siquiera saben de qué va, hacia dónde va esa idea de repente convertida en proyecto. ¿Hay algo más que quieras aportar de este primer punto, Manuel? Digamos que esa es la punta del iceberg, ¿no? Muchas veces la organización peca por no contar con esa persona que pueda desarrollar ese plan de factibilidad, sino que dice, bueno, quiero hacer esto a tal fecha y vamos a comenzar a trabajar. Entonces, sucede que para esa fecha resulta ser algo que no es tan factible, sino tal vez tomará un poco más de tiempo, pero es precisamente que se mete en la idea en la cabeza de que tiene que ser para esa fecha sí o sí, que ya vendí la idea al cliente, que esto, lo uno que lo otro, entonces se diluye y se rompe ese paradigma que hay cuando uno va a hacer un proyecto, ¿no? La autoridad del project manager definido en el project charter o en el acta constitutiva del proyecto, pero obviamente pues ya eso es tema de más profundo a nivel de gerencia de proyectos, pero bueno, una acta constitutiva del proyecto lo que significa, lo que indica es el objetivo que se quiere alcanzar con ese proyecto, si se alinea o no se alinea con las estrategias organizacionales, que tenga una fecha estimada de fin, definición de los principales actores del proyecto, si tiene un presupuesto estimado y es donde entra precisamente el caso de negocio y si tiene algún ROI, que básicamente todos los proyectos, la mayoría de los proyectos tienen un ROI asignado, un retorno a la inversión, para indicar que es factible el proyecto, pues debería tener esa información. Entonces, no, pues básicamente eso ocurre muchas veces, ¿no? Sí, Que no tenemos esa documentación sí, completa. correcto. También me quedo también, con la otra frase que has usado, Manuel. El inadecuado planteamiento del proyecto bien puede ser solamente la punta del iceberg. Pero vamos a avanzar hacia el siguiente punto. El siguiente punto que queríamos conversar con ustedes es falta de expertise en el manejo de proyectos. Quizás, de hecho, el punto uno es un poco el síntoma de una organización que no está acostumbrada a identificar a sus proyectos desde el inicio, pero además las organizaciones suelen fallar en identificar si cuentan o no cuentan con el expertise adecuado para manejar sus propios proyectos. Ya no hablemos de los recursos, tan solo con el expertise. Y abundemos un poquito. ¿Qué más nos conversas de esto, Manuel? Mira, sin duda alguna, elegir a la persona adecuada resulta ser una tarea un poquito más compleja, ¿no? Si bien podemos tener una oficina de proyectos andando en una empresa, por ejemplo, resulta que tenemos un proyecto súper complejo donde el cliente resulta ser con una actitud bastante compleja que hay que saberlo llevar y tener cierta madurez en lo que es la gestión de clientes. Entonces, son muchos factores aquí que definen si se eligió o no se eligió adecuadamente la persona que va a dirigir el proyecto. Por un lado, que tenga experticia puede ser una opción. No que tampoco es que tenemos que contratar una persona que tenga 10 años en gestión de proyectos, porque no, no es algo relativo. Porque, ¿qué otra cosa podemos hacer? Elegir quizá una persona que tenga un conocimiento en la gestión de proyectos, pero resulta que dentro de la empresa ha estado escalando posiciones y tiene un conocimiento amplio
del producto que la empresa proporciona, del servicio que la empresa proporciona a un cliente externo, por decir algo, o tiene conocimiento de la organización per se. Entonces, si bien esa persona no es un project manager senior que tiene un seniority de 3 años, de 5 años como gestor de proyectos, capaz está en su primer año, pero viene de unos cargos, digamos, operativos que le dan una madurez organizacional alta, entonces quizás pueda compensar una cosa con la otra, pero es interesante sí que la persona cuente con los skills necesarios para gestionar el proyecto como project manager que es precisamente seleccionado, ¿no? Entonces eso entra mucho en ese juego, ¿no? Sabe buscar ese balance entre saber gestionar un proyecto y tener el conocimiento de la empresa, ¿no? Pero además esta falta de expertise, Manuel, también se transfiere al resto de los integrantes del equipo de proyecto, porque nos has ejemplificado de manera amplia lo que puede suceder con el project manager, pero lo mismo ocurre con personas que pueden ser clave en el proyecto. Quizás hablamos de un proyecto que va a tener una parte contractual muy importante con alguno de los clientes clave y nosotros pensamos, bueno, pues voy a asignar a esta persona de finanzas que lleva 5 o 7 años en la empresa, voy a asignar a alguien de mi equipo legal que quizás acaba de llegar, pues total lo vemos como un contrato más. Es decir, la falta de expertise en identificar que un proyecto tiene necesidades propias, tiene necesidades muy particulares y que decir que quien tiene expertise operativo es la persona más adecuada para ser integrante de un equipo de proyecto suele ser una concepción errónea. Afortunadamente muchas veces sí, porque pueden funcionar como los subject matter experts, son quienes tienen todo el conocimiento de la operación, pero eso no implica de manera inmediata que van a poder identificar cómo su rol adentro de un proyecto juega diferente. El nivel de urgencia cambia, Ujú, la cantidad de entregables cambia, correcto. la frecuencia y estilo de comunicación cambia, saber qué reportar al project manager cambia. Es decir, hay muchas personas que creo también te habrá tocado ver que son excelentes en su trabajo, excelentes en IT, excelentes en piso, pero que cuando lo sientas en una reunión de proyecto, inclusive como que se bloquean. No saben qué reportar, inclusive la mente, te digo, se les pone en blanco, tú estás siguiendo un entregable y te comienzan a contar una historia, pero yo no veo dolo aquí, lo que veo es esta falta de expertise en saber, me tengo que cambiar de sintonía, yo a una reunión de proyecto llego y entrego resultados concretos, no llego a platicar la historia de mi vida, no llego a platicar 15 minutos cómo llegué aquí, yo solo llego a dar el estatus de un entregable. Y esta falta de expertise se ve solo no en los integrantes, no solo en los integrantes como personas, sino también puede ser inclusive los procedimientos y los métodos de trabajo de la organización. Las organizaciones están naturalmente estructuradas para su fin productivo principal, ¿no? Si yo produzco leche para leche en polvo, toda mi estructura está hecha para la producción y maximizar mi método de trabajo. Pero cuando llega un proyecto que disrumpe, que tiene necesidades distintas, porque quizás voy a hacer una nueva planta, voy a cambiar un método de fabricación, me voy a certificar en algo, y tiene necesidades particulares, la estructura de la organización flaquea. ¿Qué comentarios te merece también esta perspectiva, Manuel? Sí, bien, bueno, no recuerdo ahora digamos que el concepto, o perdón, las palabras que indican eso, pero básicamente ocurre que cuando tienes una persona que se desempeña excelente en su área y resulta que la sacas y la transpones a otra área pensando de que la persona va a rendir, eso es un síntoma, es un síndrome, perdón. Entonces, ¿qué se debe hacer en esos casos que tengas, por ejemplo, un área de IT dentro de una organización amplia y quieras que esa persona se encargue de liderar proyectos? Pues no es que te vayas al mercado obligatoriamente a buscar un gerente de proyectos de IT. Puedes agarrar a esa persona si tú tienes definido los objetivos estratégicos con antelación, esa persona que tú estás visionando como, como posible gerente de proyectos, llevar un proceso de entrenamiento para que la persona ya vaya adentrándose bien en la materia de gerente de proyectos y que con su conocimiento técnico
o si es una persona de recursos humanos, líder del área, y le das un entrenamiento de gerencia de proyectos, también puede entender un poco de cómo puede proyectizar todas esas iniciativas que ellos tienen a la mano y que las puedan proyectizar de una forma mucho más eficiente, mucho más eficaz, pueda promover nuevas ideas, nuevos proyectos y también hacer evaluaciones del equipo, sin ánimos de señalar a nadie, sino evaluar en el sentido de cómo mejorar como equipo ante un proyecto X, Y o Z. Sí, yo creo que también las necesidades, pues, algunas muy inmediatas, orillan a que las estructuras consideren a el desarrollo de sus equipos de trabajo a una flexibilidad mayor para poder adaptarse al ritmo de un proyecto, porque los proyectos, creo que si algo define a los proyectos, aunque sea un proyecto de ejecución larga de 1 o 2 años, en los proyectos siempre estamos corriendo. Entonces, desarrollar Ujú. esa capacidad de ser más flexibles creo que también es algo que podemos llevarnos como enseñanza en las organizaciones. Vamos a avanzar a un tercer punto, si no tienes inconveniente, y este es Ujú. verdaderamente fundamental. Cuando lo conversamos en la preparación de este webinar, acordamos muy rápidamente, Manuel, el inapropiado involucramiento del rol del sponsor. El sponsor es, siempre nos enfocamos en el project manager por aquí, el project manager por allá, pero el rol del sponsor es absolutamente fundamental. Platícanos por un lado, Manuel, si no tienes inconveniente, ¿quién es el sponsor para quienes no están familiarizados con la terminología de proyectos? Y después, ¿por qué me atrevo yo a aseverar que el rol del sponsor es absolutamente fundamental? Bien, el sponsor o patrocinante del proyecto es aquella persona que tiene la suficiente autoridad para, para tomar decisiones cruciales del proyecto. No es lo mismo decir, qué sé yo, vamos a construir un edificio de 20 pisos y esa persona va a estar pendiente de cómo va el progreso, de que si la contratista que está construyendo tuvo un problema financiero, se tuvo que retirar, hay que buscar otra y digamos que apoyar ese tema de búsqueda inmediata a decir como que se acabó la pintura blanca del piso 1, pero no tenemos más, ¿qué hacemos? A lo que quiero tener en consideración es esto. Hay toma de decisiones cruciales para un proyecto y toma de decisiones que son más del día a día de un proyecto. Esas decisiones del día a día, un sponsor y unos altos directivos buscan descentralizar esa toma de decisiones y llevarlas más abajo, a los líderes funcionales de las áreas, etcétera. Y que del lado de ellos queden decisiones más cruciales. Vuelvo al caso de la contratista. La contratista entró en un vacío legal o en un tema legal que tiene que ser retirada de la, del proyecto o se tiene que tomar algún tipo de decisión y entonces ahí es donde entra el sponsor. Ahora bien, el sponsor a través del acta constitutiva del proyecto o el project charter, que fue lo que hablamos hace unos minutos, es el documento que es autorizado por el sponsor, por el patrocinante y que autoriza al project manager a ser el project manager del proyecto. Importante es, ¿por qué? Porque le da la autoridad al project manager de gestionar el proyecto, si bien no es un director de área, como puede ser el director de recursos humanos o el director de IT o el director de, no sé, de infraestructura, etcétera, de logística, sino que el project manager tiene la suficiente potestad justo debajo del sponsor, del patrocinante, pero tiene la entera autoridad sobre el tejemaneje del proyecto. Entonces, teniendo en cuenta esto, el sponsor debe tomar una actitud proactiva en vez de reactiva y tiene que estar activamente involucrado en el proyecto. Un, y hago un paréntesis acá como normalmente lo he hecho yo. Yo establezco una comunicación uno a uno con el sponsor para informarle de que si hay algún riesgo que está a punto de materializarse o está ocurriendo algo extraordinario que necesite el apoyo de él o por algún tema en particular o simplemente por darle alguna
información de cómo va el proyecto, no esperar a que esa persona me pregunte. Y es convertirme ya también yo en una persona reactiva, sino proactivamente le voy diciendo y la persona me dice, bueno, me responde, Manuel, está bien, necesitas ayuda en algo, pasa algo. Eso es lo que buscamos nosotros como gerentes de proyectos del lado del sponsor, que estén de la mano con uno. No necesariamente que entren a todas las llamadas, no necesariamente que hablen con todos, pero que sí se tenga esa comunicación y ese involucramiento clave dentro del proyecto. Sí, y como lo acabas de mencionar, Manuel, hay sponsors que a veces son reactivos, mandan a llamar al project manager hasta que alguien más les ha contado que algo está a punto de salirse de control. Por cierto, también como lo acabas de mencionar, tache para el project manager porque no se debería esperar a que algo se salga de control para que el sponsor se entere. Y además, si se entera por terceras personas, ya quien falló fue el project manager. Pero bueno, fuera de ese particular, el más interesado en conocer el estatus regular a alto nivel, por supuesto, alto nivel al que corresponde a su jerarquía, es el sponsor. Porque eventualmente el project manager se va a desligar del proyecto, en algún momento lo va a entregar. Y quien se va a quedar para gestionarlo bajo su estructura es el sponsor. Entonces, desde la perspectiva, quizás haciendo un paralelaje con otras metodologías ágiles, quien se va a quedar como dueño de ese proyecto y sus entregables es quien más interesado debe estar, porque él es el que se lo va a quedar, él lo va a gestionar hacia adelante. Insisto yo, el project manager Uh -huh. eventualmente va a entregar ese proyecto y se va a dedicar a otro proyecto. Entonces, desde ese sentimiento de propiedad, de, oye, están trayendo este sistema, este aplicativo, este tool para mi área. Está conmigo el project manager durante 4, 6, 8 meses, yo superviso, me comunica el avance, yo le estoy facilitando las cosas, pero yo sé, como director de IT, director regional o director global de IT, que este project manager se va a ir, pasados los 8 meses, va a hacer su proceso de disengagement, se va a dedicar a otra cosa y yo, junto con mi equipo de IT, voy a gestionar ese tool. Yo dueño, en el momento en que el sponsor se sabe el propietario permanente de ese entregable, es que él también compra ese engagement con el proyecto y termina siendo, yo creo, si me permiten la comparación un poco simpática, el mejor dúo dinámico no es el de Batman y Robin, sino el del sponsor y el project manager. Cuando los dos están en la misma sintonía, cuando los dos se comunican lo que se tienen que comunicar, los proyectos en una buena medida ya están seteados para el éxito. Pero si en este dúo dinámico nos falla la comunicación entre, y permítanme insistir en este ejemplo, entre nuestro Batman y Robin, pues algo eventualmente en algún momento va a salir mal. Porque los dos, uno con su nivel de autoridad y jerarquía y con la delegación que ha hecho el project manager, quien sí se está dedicando a ejecutar a un nivel más bajo todas las tareas, son quienes en dupla van a asegurar que el beneficio hacia la organización ocurra. Entonces el sponsor de verdad es absolutamente fundamental. Desligarse del proyecto es algo que no queremos que ocurra y bueno, sí, desafortunadamente ocurre frecuentemente. Si alguien de los que nos está viendo en este webinar ha jugado el rol de sponsor, yo lo invito cordialmente a que hacia adelante mire cómo ha sido su interacción con el project manager, con el designado del proyecto y se pregunte si pudo haber hecho algo mejor desde su posición de su jerarquía organizacional, si pudo haber facilitado las cosas, si tuvo el nivel de comunicación adecuado con el project manager. ¿Algo más que quieras ahondar, Manuel, antes de que Uh-huh. pasemos al punto 4? No, el involucramiento del sponsor es crucial para un proyecto. ¿Qué sucede? Quizás en otros temas que maneje, que se maneje en otro, quizás en otro webinar, Ricardo, la audiencia está lo que es la gestión de riesgos. Y la gestión de riesgos en los proyectos, uno de las acciones está la de escalar. Generalmente uno escala dentro de la oficina de proyectos, pero también sirve el escalamiento de un riesgo al sponsor. ¿Por qué? Porque escapa de las manos del project manager mitigarlo, minimizarlo o de algún área encargada y simplemente hay que hablar con el sponsor para tomar alguna acción en particular, ya sea de que hay que tomar la decisión de buscar una aseguradora porque es un riesgo, vuelvo al caso del edificio, es un riesgo. Estamos construyendo un edificio en una zona costera, digamos Miami-Dade, y pues recordando lo que sucedió hace unas semanas con el edificio que se desplomó, si yo voy a construir un edificio en esa zona,
yo no tomé, considero entonces el riesgo de un tifón, por decir algo, o de un huracán. Entonces yo tengo que escalar el caso porque si bien yo no puedo controlar ese riesgo, se puede manifestar en algún momento. Y entonces se lleva al sponsor para que incluso él lo pueda llevar a la mesa directora y decir, mira, tenemos este riesgo, tenemos que buscar la forma de que no nos impacte de gran medida. Ah, no, es que tenemos que asegurarlo. Entonces buscamos una aseguradora, pero entonces eso toma decisiones cruciales que tienen que ir de la mano del sponsor y de cara dependiendo del rol que él tenga, pues a la mesa de directores, dependiendo si la empresa es muy grande, o al CEO de la empresa, si es una empresa pequeña, etc. Sí, sí, correcto. Podríamos hablar durante horas de esto, del rol y la importancia del sponsor, Sí, pero vamos a avanzar hacia el siguiente punto. El siguiente punto, también muy interesante, Manuel, cuando lo conversamos en la preparación, la discontinuidad en la ejecución del proyecto. ¿Y a qué nos referimos con esta discontinuidad? Pues cuando te recuerdas que abordamos que de hecho hay proyectos que en realidad no debieron avanzar, proyectos que perdieron su valor estratégico porque cambió el mercado, porque hubo circunstancias inclusive que escapan ya no solo al proyecto, sino a la propia organización. Puede haber en y que se estudia ampliamente justamente en la gestión de riesgos, que nos abundabas en el punto anterior. Existen circunstancias que muchas de ellas fuera de nuestro control que apuntan a que nosotros deberíamos detener el proyecto, pero no lo detenemos y seguimos ejecutando, 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 y los recursos de la organización se van, se van, se van, porque sigue absorbiendo el tiempo, sigue absorbiendo los recursos económicos, sigue absorbiendo los sistemas de la propia organización y sus instalaciones para que sigan las reuniones de proyectos. Vaya, platícanos desde tu perspectiva un poco más de esta discontinuidad, por desde un primer punto, aquellos proyectos que quizás ya no debieron continuar. sí. Bien, partamos del punto entonces de aquellos proyectos que no se debieron continuar. Bueno, quizás puedas, ¿no?, caer, dependiendo de la circunstancia, no en un error, sino simplemente en un fallo que ocurre en el momento, o por quizá algún tipo de negligencia inconsciente para no ser aquí ni apuntar a nadie ni nada por el estilo. ¿Qué sucede? Estamos en una situación muy cambiante, donde los proyectos que quizás tenían algún valor hace 3 años, quizás no tengan el valor en estos momentos porque surgieron nuevas prioridades, se dio un cambio en el mercado. Son cosas externas, son agentes externos que afectan una organización y afectan los objetivos estratégicos. Pero dentro del tema de la ejecución de un proyecto que pueda entrar un tipo de discontinuidad o algo por el estilo, ocurren cambios de alta gerencia. Entonces ahí volvemos al punto anterior. Resulta que el sponsor que tenemos el proyecto, la persona tuvo un percance familiar, se retiró de la empresa del todo o ocurrió algún cambio, hubo realmente un movimiento en el tema de sponsor y de incluso de los interesados más importantes de los que ayudan a tomar decisiones, que incluso ellos, eh, por desinformación o por alguna gente que no andaremos en el momento, decían, mira, sabes que este proyecto se debe parar porque no podemos trabajar. O lo tenemos que poner en pausa en el momento porque tenemos que ir a dedicarnos a otra cosa y no sabemos por cuánto tiempo y todo este tema. Entonces empieza esa discusión. Vuelvo y recaigo. Si está un proyecto andando, constantemente debe estarse evaluando. ¿Ok? Generalmente los proyectos que son de 2 años, de 3 años, que ya alcanzan ya un punto bastante álgido en torno a si es un proyecto que pasa más bien a ser un programa, ¿verdad? Se deben estar monitoreando constantemente y tomando decisiones. Lo paramos acá, continuamos, dónde estamos cerca de donde vamos, estamos a tiempo. Debemos hacer esas evaluaciones del proyecto y debe haber una comunicación mucho más fluida en ese punto particular. Ahora bien, otra cosa que ocurre es la disponibilidad de recursos y cosa que me ha pasado, y es que tenemos un proyecto que está estipulado para hacerse en año, año y medio, pero resulta que los recursos
que tiene la empresa son compartidos entre diversas tareas, las tareas que tienen propias y las tareas de proyectos, y resulta que entonces entra un requerimiento urgente. Ah, no, es que esto tengo urgente y necesito trabajar en esto, lo tengo que dejar de lado y todo este tema. Entonces, ocurren esas pausas del proyecto o esos retrasos en el proyecto que perjudican, por una parte, el project manager. Lo perjudican porque se sigue quedando con el mismo carga de trabajo sin ningún movimiento para avanzar hacia el objetivo que se logra, pero entonces el sponsor no tiene la actitud y es donde entramos al punto anterior, que el sponsor es muy reactivo y no está siempre disponible. Entonces, digamos que el, entran los proyectos en letargos y se tienen que poner en pausa y rescatarlos, resulta ser mucho más costoso, más complicado, más complejo de lo que en realidad debería ser, de continuar con el proyecto o simplemente cortarlo de raíz y ya está, ¿no? Y asumir, pues, obviamente, los gastos y los costos que se han Y incurrido fíjate a que hacer. también acabas de mencionar algo tremendamente fundamental. Algunas organizaciones consideran que, bueno, por razones de mercado, como decíamos, hay muchísimos factores internos y externos que pueden orillar a poner en pausa un proyecto. Entonces, suele pensarse en las juntas de dirección, bueno, pues lo pongo en pausa, lo reactivo en 2, 3, 4 semanas o meses, lo que sea necesario, lo que la junta directiva decida. Pero queda grabado en su mente que como si fuera una cinta o como fuera la reproducción de un documento digital, pues yo nada más le pongo pausa y cuando le ponga play todo va a arrancar como estaba, pero no se toma en cuenta que hay una especie como de caimiento, es decir, el nivel de desempeño que ya traía el equipo de trabajo, las horas asignadas, toda esa inercia que ya traía, en cuanto tú le pones pausa, la inercia se pierde. Y cuando tú le pones play nuevamente al proyecto, no partes de la misma situación que tenías antes. Otra vez vas a tener que levantar, dependiendo del nivel de complejidad del proyecto, quizás para que vuelvas a poner junto al mismo equipo, suponiendo que los recursos estén disponibles, porque también ya lo mencionaste. En ese momento en que se le puso pausa al proyecto, alguno de tus recursos clave inclusive ya pudo haber sido atender otra actividad dentro de su rol y ahora quizás hasta llegue una nueva persona a tomar ese. El no ponderar de manera adecuada el efecto de poner pausa y play a los proyectos ha llevado a más de un proyecto a meterse en muy severos problemas, porque dice el sponsor o la junta directiva, pues tú tenías 20 semanas de ejecución, le pusimos pausa en la semana 14, pues cuando yo le ponga play me faltan 6 semanas. No, 6 semanas más volver a tomar la inercia, que dependiendo de la complejidad del Uh proyecto puede ser -huh. una semana más o inclusive si pusiste en pausa en la fabricación de un elemento customizado desde un vendor, quizás se nos vaya hasta 12. Bueno, estoy dando fechas por dar fechas solamente por ejemplificar, porque en realidad lo que Uh quiero -huh. ilustrar aquí es que ese pausa play puede tener una consecuencia severa. Claro, y eso está, eso puede estar alineado en tema de discontinuidad con aquello de la disponibilidad de recursos puede darse también por falta de unión en el equipo. No de que todos no sean amigos o se saluden o todo ese tema, sino que eh, de que no exista esa comunicación o esa coordinación clave dentro de los recursos que causan precisamente esa falta de disponibilidad. Por ejemplo, eh, el Ricardo es del área de desarrollo de producto, junto con Manuel están desarrollando el software tal. Resulta que acontece que Manuel se tuvo que retirar por un tema personal de la empresa, bastante urgente, qué sé yo, un inconveniente familiar y tuvo que retirarse y se le acepta, obviamente. Y viene Ricardo y dice, ah, pero si él se fue así por así, pues yo me voy también. Y de repente un día al otro, Ricardo deja de aparecer en la empresa. Y entonces ocurre ese tipo de choques. ¿Por qué Ricardo se fue? Ah, no, porque yo vi que él se fue y a mí no me dijo nada. Entonces entran esas disputas también de que no hay comunicación dentro del equipo, así como a sus líderes, a sus supervisores, no hay comunicación entre ellos. Entonces, por ejemplo, si dijera, no, Manuel viene y le dice a Ricardo, Ricardo, mira, me tengo que ir por esto y esto y esto, y ya se lo dije a tal persona, es de última hora y yo le estoy diciendo a él para que busque otra persona y me supla para que no se pierda un poco este tema. ¿Sí me entiende? La parte de la coordinación también es vital.
precisamente para evitar estas discontinuidades. Y eso también está relacionado con temas de comunicación, con no involucrar a todo el equipo precisamente en temas de comunicación, o simplemente levantar la mano de que hay un problema acá presente y está pasando eso. Pues sí, permítanme sumarizar entonces nuestro punto 4. Continuar con proyectos que han perdido en valor, el valor estratégico, el propósito que perseguían al inicio. Tan, tan mal podría ser continuar con algo que ha perdido el valor como jugar con ese play pausa sin ponderar la cantidad de variables que Manuel nos ha ayudado a explicar de manera bastante amplia. Entonces, los dejamos con ese mensaje para el punto 4 y abordemos el quinto punto que tenemos preparado para ustedes. Cerramos creo que con broche de oro, Manuel, porque ya hablamos del sponsor y ahora es momento de que hablemos del project manager. Y a este punto lo titulamos Expectativas contradictorias respecto al rol del PM. Y qué barbaridad, el PM creo que la juega de todo, es el Superman del proyecto, es el psiquiatra, el psicólogo, a veces es el profesor del jardín de niños, que platícanos un poco de esto que yo menciono un poco en broma. Sí, bueno, fíjate que es importante tener en consideración aquí dos puntos. Uno que ya habíamos hablado anteriormente, las expectativas contradictorias respecto al rol del PM, que se eligió a la persona que viene desempeñándose muy fuertemente, muy bien dentro de su área, pero entonces fue promovido a Project Manager, se le suelta en un proyecto donde no sabe cómo trabajarlo, o se trae a una persona de afuera que tiene un muy buen background de Project Manager, pero resulta que de la organización no conoce, entonces le cuesta ese crecimiento. Más allá de eso está la expectativa del Project Manager como Project Manager. Entonces, revisando un poco lo que era el PMBOK versión 6, que ya tenemos ahora la versión 7, hablando de una situación respecto al rol del PM dentro del proyecto. Si es un rol directivo, un rol consultivo, ¿qué tipo de rol va a asumir el Project Manager dentro del proyecto? Porque si es un rol consultivo, entonces todas las decisiones de autoridad las tiene que tomar los líderes funcionales y el PM se encarga de simplemente avisarles, mira, pasa esto, pasa lo otro, tenemos que hacer algo respecto a esto o algo otro. Mientras que un rol más directivo, él toma la batuta del proyecto de forma directiva y tiene la potestad como líder funcional del área de establecer ciertos parámetros con los recursos. Entonces, este tipo de cosas no se habla con el project manager en algunas organizaciones. No estoy hablando de todas, ni estoy generalizando, pero este tipo de conceptos quizás no se establecen claramente con el PM. Hay empresas eh, que son matriciales, entonces se define un rol del PM mucho más consultivo, mucho más directivo. Es algo que se debe definir, mientras que las empresas que son mucho más planas, pues ya es más a nivel de consultivo, porque aquí no hay un tema de un director, de un dictador, sino es más bien de un coach, de un, de un líder servicial, ¿no? Entonces, precisamente es definir la idea precisamente de establecer las expectativas del lado del sponsor, del lado de los líderes funcionales hacia el PM, para que el PM también esté claro en cuáles son las acciones que va a ejercer en el proyecto. Porque además esto genera un buen nivel de frustración en ambas partes. Por un lado, la estructura, el sponsor y la estructura pueden estar deseando y esperando una definición, una instrucción del project manager, pero el project manager no tiene el nivel de autoridad para mandar sobre decisiones funcionales. Entonces puede percibirse de parte del equipo de trabajo, de la estructura, oye, es que el project manager no está haciendo su trabajo, no está haciendo esto, no haciendo lo otro, pero lo que ocurre es que el project manager no fue conferido con ese nivel de autoridad. Y puede ocurrir lo contrario, que no haya sido conferido, pero que él se esté tomando esas decisiones y en consecuencia
los dueños funcionales de esa área de autoridad ahora se sienten invadidos. Inclusive se pueden sentir hasta atacados, ¿no? Por el project manager, porque dicen, bueno, y el project manager como quién se siente para venir a dar una instrucción sobre términos de pago a proveedores, sobre contratación de recursos, sobre pago de recursos, etcétera, cuando ese no es su nivel de autoridad. Entonces, por un lado, el equipo y la estructura pueden sentirse o olvidados o atacados por el project manager cuando consideran que se está tomando más atribuciones de las que tiene, y por el otro lado, el project manager, a quien se le ha dicho abiertamente por parte del sponsor, tiene usted autoridad para hacer esto, y él lo hace, pero el resto de la estructura no responde en concordancia. Ha habido también una muy amplia cantidad de project managers que inclusive han dejado su función porque la frustración de no poder ejecutar lo que les ha solicitado no puede llegar a buen término. Ujú, correcto. Entonces creo que este rol o este paso fundamental de aclarar a un inicio con el sponsor y con la estructura cuál es esta expectativa del nivel de autoridad y decisión que tengo yo como PM, y hablarlo cuando sea necesario de manera también bastante abierta con los líderes funcionales cuando ya está en ejecución el proyecto. Creo que es un proceso de calibración continua si queremos evitar frustraciones posteriores, ¿no? Ujú. Sí, sí, tal cual. Precisamente por eso es que es importante tener quizás un acta constitutiva del proyecto, un project charter o un plan, un plan o un eje de gestión del proyecto, porque ahí se definen todo ese tipo de cosas, los riesgos, los stakeholders, los recursos, el plan de comunicación, todo ese tema, ¿no? Es muy, muy, muy importante tener todo eso claro. Tampoco es irnos al extremo de tener 50 documentos de cada uno de 30 páginas, de 15 páginas cada uno, sino es buscar la forma de que todos estén bajo en la misma página, perdón, y que eh, se pueda partir con un proyecto que esté bien basado, que tenga una buena estructura, que esté alineado a los objetivos estratégicos de la empresa y que esté acorde a lo que el mercado está necesitando. Sí, y bueno, para cerrar nuestro webinar de hoy, Manuel, si te parece, cerremos con un mensaje positivo hacia quienes nos han acompañado, aunque decía yo al inicio, hemos puesto nuestro énfasis en errores, pero es solamente para llamar su atención sobre lo que podría ir mal, porque tu experiencia, si estás de acuerdo conmigo, Manuel, la realidad es que trabajar, ya sea como project manager o como parte del equipo de proyecto, siempre es sumamente satisfactorio. Saber que estás siendo parte de un esfuerzo que va a traer algo positivo para la compañía siempre te hace sentir, definitivamente aumenta tu autoestima profesional. O sea, poderse sentar a celebrar y decir, mira, dormí poco, me estresé mucho, trabajé más horas, corría hacia 20 reuniones, di más del 100%, pero mira, tenemos este nuevo software caminando, tenemos este nuevo proceso de producción, hemos ingresado una nueva cuenta de cliente, vaya, los proyectos son muy diversos. Estamos estrenando nuestro nuevo edificio, nuestra nueva sede, nuestro nuevo espacio de reclutamiento. La Correcto. verdad es, para los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en proyectos, es sumamente satisfactorio y definitivamente poner nuestra mente en que todo tiene que funcionar bien siempre va a traer consecuencias positivas. ¿Qué mensaje nos dejarías, Manuel, de manera positiva para cerrar nuestro webinar hoy? Mira, aquí lo importante es hacer lo que te gusta hacerlo con cariño, hacerlo digamos que ponerle amor a a la cosa, entender de que estás para generar impacto en tu equipo de trabajo, un impacto positivo, obviamente, en tu equipo de trabajo y en la organización donde te encuentras o de la que formas parte, porque sin eso, pues básicamente te estás quedando sin motivación. Entonces, la idea es esa, seguir estando motivados, entender también todas las motivaciones que tenemos en el ambiente, el tema de si te gustan los retos, que obviamente salir de tu zona de confort, sentirte emocionado por trabajar en equipo con muchas personas que tienen mentalidades diferentes, pero que juntos van a lograr hacer algo muy favorable.
para ustedes como profesionales como para las organizaciones a las que pertenecen. Bien, pues entonces con ese mensaje de Manuel les agradecemos a todos el tiempo que han dedicado para acompañarnos en este webinar. Esperemos sea de utilidad para ustedes y ya saben que si quieren entrar en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través del correo electrónico, nuestra página web www.consultoriab2bmx.com y nos dará mucho gusto saber de ustedes. Muchísimas gracias y pásenla muy bien. Gracias, Manuel. Gracias. Gracias, Ricardo. Hasta luego.